¿Qué tal? Bienvenidos a las lecturas de un man cualquiera. Hoy voy a volver con algo que venía sin hacer hacía rato, porque estuve leyendo otros libros y viendo muchas series en Netflix y actualizándome de muchas cosas. Pues la lectura tan extensa de Bajo el Domo se extendió mucho más, pero por fin terminé de leerla y vuelvo entonces a esta batalla que había empezado entre esta novela Bajo el Domo y Firestarter, Ojos de Fuego o Incendiaria, como la adapté eh, con los ejemplares que tengo. Incendiaria y Bajo el Domo. Sigo entonces enfrentándolos en esta batalla épica. Hago este tercer round eh, sobre el lenguaje de ambas novelas, sobre la presencia del estilo o una prosa con intención de estilo en ambas novelas. Entonces lo que voy a hacer es simplemente comparar cuatro pasajes de cada una de las novelas y hacer una especie de valoración al final de cómo me parece a mí que está Stephen King manejando el lenguaje eh, en estas dos épocas diferentes de su producción, cómo era el estilo de Stephen King antes de que empezara el nuevo siglo y cómo ha cambiado el estilo de Stephen King para los lectores que seguimos recibiendo su obra en el siglo XXI. Entonces creo que voy a empezar con Bajo el Domo, que fue la que terminé de leer. Me faltan todavía unas páginas de Incendiaria para concluir, pero ya hice una selección de párrafos que me parece que ilustran que hay una intención de estilo en la escritura y lo mismo acá en Bajo el Domo voy a leer algunos pasajes donde yo siento que el estilo permite identificar pues como la calidad literaria de la prosa de Stephen King. Empiezo entonces con, en esta edición, en la página 49, hay un párrafo muy interesante, muy al principio de la novela, en el que más o menos nos describen el mapa que vemos al principio, eh, con la prosa a partir pues de la escritura del personaje que va a ser realmente la heroína de la novela, más incluso que el coronel Barbara o Barbie como se le conoce, eh, que es Julia Shumway, la directora del periódico El Democrat de Chester's Mill. Y hay una nota, entonces, donde ella hace como la panorámica de qué hay en Chester's Mill, cómo es el pueblo, cómo se llega a él, qué carreteras tiene. Y esto es muy interesante ver entonces cómo lo narra ella, y en cuanto lo narra ella hay un cambio en la manera como se viene narrando la historia por parte de un narrador en tercera persona. Que este es un lenguaje periodístico, pero creo que tiene bastante buen estilo. Aunque limitada por el sudoeste con Castle Rock, el talón del calcetín, mucho más grande y más próspero, en realidad Mill estaba rodeado por cuatro localidades mayores en superficie, pero menores en población. Motton al sur y el sudeste, Harlow al este y el nordeste, el municipio no incorporado TR-90 al norte y Takers Mill al oeste. A Chesters y a Tarkers a veces se los conocía como los Mills gemelos, y entre ambos, en los días en que los Mills, las fábricas textiles de centro y el oeste de Maine, funcionaban a toda máquina, había convertido el arroyo Prestil en un sumidero contaminado y sin peces que cambiaba de color casi a diario y según el lugar. En aquella época se podía salir en canoa en las verdes aguas vivas del Tarkers y llegar a un amarillo brillante cuando se cruzaba con Chester's Mills de camino a Motton. Es más, si la canoa era de madera, probablemente acababa despintada por debajo de la línea de flotación. Me parece que es un buen párrafo, que hay una intención interesante de estilo, que lleva muy bien pues como al lector a hacerse la idea de cómo es el pueblo, cómo está distribuido, qué tiene. Y es como una forma de mirar con la narración al pueblo desde arriba.
aunque la información, como decía, pues es muy de lenguaje periodístico, no tiene como alto vuelo literario, pero hay una intención clara de narrar algo de una manera distinta. Luego hay una escena más adelante donde cuando ya cayó la barrera, ya cayó el domo, empieza a haber muchos accidentes a lo largo de esta pared invisible, muchos choques, muchas personas golpeándose, muchos pájaros estrellándose y muriéndose y obviamente muchos automóviles que al no saber que hay una barrera allí pues van a toda velocidad y se estrellan. Eh, una de las más impresionantes y que evidentemente la serie de televisión no supo, eh, digamos, representar en formato audiovisual es esta parte en que viene un camión maderero que está cargado de troncos en la parte de atrás. Es entonces, es una escena que es muy fuerte, es una escena que es impactante a nivel cinematográfico por, digamos, imaginar las dimensiones de un accidente de estos. Y pues Stephen King logra no solo ilustrar el momento, hacerlo muy gráfico, muy visual, muy vívido, sino darle pues como un buen toque de estilo a la prosa con que lo hace. Está en Barbie, al tipo que quedó al otro lado, al que le llaman Sea Dogs, o pues Barbie lo llama Sea Dogs porque tiene una gorra de los Sea Dogs. Eh, y empieza la acción porque los dos están viendo venir el carro cargado de troncos de madera y no pueden hacer nada. Frena de una vez, imbécil, gritó Sea Dogs al camión maderero con voz débil y aterrorizada, aunque ya era demasiado tarde para esa clase de instrucciones. Barbie, volviendo la mirada por encima del hombro, imposible no hacerlo, pensó que a lo mejor el cowboy de la madera intentaba frenar en el último momento. Seguramente había visto la avioneta siniestrada. En cualquier caso, no fue suficiente. Se estrelló contra el domo por el lado de Moton a 100 por hora o un poco más, arrastrando tras de sí las casi 18 toneladas de troncos de su carga. La cabina se desintegró al detenerse en seco. El tráiler sobrecargado, prisionero de la física, siguió avanzando. Los depósitos de combustible quedaron encajados bajo los troncos, se resquebrajaron y empezaron a lanzar chispas. Cuando explotaron, la carga ya estaba volando por los aires y dando vueltas por encima del lugar que había ocupado la cabina, convertida ahora en un acordeón de metal. Los troncos salieron disparados hacia adelante y hacia arriba, chocaron contra la barrera invisible y rebotaron en todas direcciones. Llamas y un humo negro subieron en una densa columna. Se produjo un tremendo ruido sordo que rodó por la mañana como una gran roca. Entonces una tromba de troncos cayó en el lado de Moton sobre la carretera y los campos colindantes como si fueran gigantescos palillos chinos. Uno golpeó el techo del todoterreno de Sea Dogs y lo aplastó de tal manera que el parabrisas se esparció sobre el capó en una lluvia de pedacitos de diamante. Otro aterrizó justo delante de Sea Dogs. O sea, para hacer la narración de un momento intenso, pues creo que el lenguaje adquiere como la suficiente intensidad, pero creo que en sí la elección aquí de las palabras eh, hace que se sienta como muy rico, que se sienta muy rica, muy sabrosa, muy deleitable la lectura del párrafo como tal, más allá de lo impactante de la escena. Me gustó bastante, bastante, bastante por eso. Y bueno, mucho más adelante hay otro párrafo que es muy interesante porque digamos que ya estamos muy en medio de la situación, ya han pasado varios días, ya ha muerto mucha gente, ya ha habido muchos disturbios, la contaminación ya se empieza a sentir, la parte conspirativa de lo que hace Big Jim Reaney se ha ido revelando más a los lectores pues que a los demás personajes y ya se ha presentado un personaje muy interesante que es Phil Bushy, al que llaman el chef, que es un tipo súper, hiper, mega drogadicto a quien Big Jim Reaney dejó al cuidado del gran laboratorio de metanfetaminas que guarda debajo de la emisora cristiana con la que tapan pues ese negocio de narcotráfico. Y hay una prosa
en una parte en que este tipo está viendo un efecto de luz que hay en el domo y lo está haciendo en el momento en que pues, está muy fumado, está fumando su propia metanfetamina, entonces está volando y esto me hizo recordar mucho a, al viejo Stephen King drogadicto que escribía bajo los efectos pues de algún alucinógeno y lograba unos párrafos brutales en cuanto a prosa y elegancia literaria, por mucho que él niegue y niegue y niegue, que es capaz de escribir elegantemente. Entonces son personas que tienen como ciertos ataques por efecto del domo, ven un poco del futuro, eh, digamos tienen como una conexión especial con lo que está sucediendo, con esa parte, digamos, medio fantástica y medio ciencia ficticia de la presencia misma del domo en el pueblo. Entonces esta parte dice, solo 2 adultos tuvieron ataques durante esas primeras 35 horas. Ambos ocurrieron al atardecer del lunes y ambos tenían unas causas claras. En el caso de Phil Bushy, también conocido como el chef, la causa fue el consumo de altas dosis de su propio producto. Cuando Rusty y Big Jim se separaron, Chef Bushy estaba sentado frente al granero de almacenamiento de la WCIK, embelesado con la puesta del sol, muy cerca del punto del impacto de los misiles, donde la escarlata del cielo quedó oscurecido por el hollín del domo, con la pipa para el cristal en una mano. Estaba de viaje por la ionosfera, quizá 1500 kilómetros más allá. En las pocas nubes bajas que flotaban bajo esa luz sangrienta veía las caras de su madre, de su padre, de su abuelo. Vio a Sammy y a Little Walter. Todas esas caras de las nubes sangraban. Es un párrafo donde él sigue teniendo pues varias alucinaciones, pero me parece que la manera de introducir el hecho de que él va a tener pues como varias alucinaciones hace que el lenguaje mismo adquiera como en ese momento una mayor carga poética para que pues de cierto modo el lector también sienta que está en el viaje alucinógeno del personaje, pero digamos que se limita a ese breve párrafo y no tiene pues como mucha incidencia tampoco en la manera como digamos se siente pues como la intención de estilo en el libro. Como última escena, ya muy para el final. No, a ver, me falta una. Una, dos. Dejemos esta para el final. Y bueno, hay una escena, digamos, para no alargar demasiado esto, ya muy al final, en que la situación bajo el domo ya está muy deteriorada. Ya, digamos, sí ha habido muertes muy significativas, ha habido escenas muy, muy violentas, han sucedido accidentes cada vez más terribles, han ocurrido situaciones muy, muy verdaderamente aterradoras por efecto del domo y los personajes, eh, los villanos, han sacado como que sus peores armas, no solo de forma física, sino también pues como desde su inteligencia maquiavélica. Y este párrafo, digamos que me llamó mucho la atención porque la carga de estilo viene como en la intención de hacer que el lector sienta nostalgia o como el peso de la nostalgia de lo que se está perdiendo bajo esa tragedia que están viviendo todos los habitantes del pueblo. Eh, es como un echar hacia atrás y recordar todo lo que era el pueblo, todo lo que pudo haber llegado a ser o seguir siendo si digamos este domo, esta barrera invisible, eh, no hubiera caído y no hubiera sacado lo peor de todos los personajes. Entonces me encanta. Yo creería que este es como mi párrafo favorito en cuanto a estilo o intención de estilo en Bajo el Domo.
Under the Dome. Es sábado por la noche en Chester's Mill. Esta es la noche en que solían reunirse las señoras de Eastern Star y después de la reunión a veces iban a la casa de Henrietta Clavard a beber un poco de vino y soltar sus mejores chistes verdes. Es la noche en que Peter Randolph y sus amigotes solían jugar al póker y también soltar sus mejores chistes verdes. La noche en que Stuart y Fern Bowie iban a veces a la Winston por los servicios de un par de zorras en la Putty Club de Lower Lisbon Street. La noche en que el reverendo Lester Coggins solía celebrar reuniones de oración para adolescentes en una sala de la casa parroquial del Cristo Redentor y Piper Levy organizaba bailes para adolescentes en el sótano de la congregación. La noche en que en el Dippers solía estar a tope hasta la 1 y a eso de las 12:30 la concurrencia empezaba a pedir a gritos borracha que tocaran su himno Dirty Water, una canción que todas las bandas de Boston conocían muy bien. La noche en que Howie y Brenda Perkins salían a dar un paseo por la plaza del pueblo cogidos de la mano, saludando a las demás parejas que conocían. La noche en que se sabía que Alden Dinsmore, su mujer Shelley y sus 2 hijos jugaban a pasarse la pelota bajo la luz de la luna llena. En Chester's Mill, como en la mayoría de las localidades pequeñas donde todos apoyan al equipo, los sábados por la noche solían ser las mejores noches hechas para bailar, follar y soñar. Entonces, creo que hay un poco más de momentos que uno podría decir que la prosa se hace muy mm, plástica, muy sabrosa de leer, muy elegante, con, digamos, una que otra palabra mm, muy musical, que, digamos, no siempre el lenguaje es escueto. Pero para hacer un libro de más de 1000 páginas, sí se siente que es un libro más informativo, es un libro que atrapa más por la complejidad del argumento y por el buen manejo de la intriga que por la prosa en sí. Es decir, es un libro inmenso, pero no hay o no siento que haya como un trabajo en el lenguaje muy cuidadoso y sin embargo pues es un libro muy deleitable que no lo suelta uno y que de hecho a pesar de que es más largo que Firestarter pues lo termine primero. Son cuestiones pues que también sería bueno como debatir para ver quiénes de ustedes, entre ustedes, si es que alguien ve esto, consideran que hay una prosa más elegante en más puntos de esa novela tan gigante. Ahora, los párrafos que seleccioné en Firestarter, no sé, creo que ni les voy a hacer presentación. Este es uno. El sueño había sido increíblemente vívido. Veía la astillada cesta de mimbre que descansaba sobre la proa del bote. Veía los parches rojos para neumático que remendaban las viejas botas verdes del abuelo Magui. Veía su propio guante antiguo y ajado de béisbol y al mirarlo recordó que al día siguiente debía practicar con el equipo de la Liga Juvenil en el campo Roosevelt. Pero esa era la noche anterior. Los últimos destellos de luz y la oscuridad creciente se equilibraban perfectamente sobre la cúspide del crepúsculo. La laguna estaba tan serena que se distinguían las pequeñas nubes de jejenes que rozaban la superficie de color cromado. Los relámpagos generados por el calor centelleaban intermitentemente, o quizás eran relámpagos auténticos porque llovía. Las primeras gotas oscurecieron la madera del bote del abuelo, blanqueada por la intemperie, formando círculos del tamaño de una moneda. Después las oyó sobre el lago con un siseo bajo y misterioso. ¿Para qué hago introducción? ¿Para qué hago conclusión? ¡Qué señor parrafazo tan hermoso! Segundo, este me encanta y ocurre en un territorio rural. El hielo se había resquebrajado y él había permanecido despierto escuchándolo, escuchando el ruido agudo, etéreo y a veces macabro del viejo hielo amarillo que se partía y se deslizaba lentamente hacia la desembocadura de la laguna, donde el Great Hancock River se derramaba hacia el este a través de New Hampshire y de todo Maine,
cada vez más maloliente y contaminado hasta vomitar sus aguas fétidas y muertas en el Atlántico. El ruido parecía el de una prolongada nota cristalina o quizás el de un arco de violín frotado incesantemente contra una cuerda aguda, un zin constante y atiplado que se posaba sobre las terminaciones nerviosas y parecía hacerlas vibrar por simpatía. Él nunca había estado allí en la época del deshielo y no estaba seguro de querer repetir la experiencia. Ese sonido tenía un elemento sobrecogedor de ultratumba a medida que reverberaba entre las silenciosas paredes vegetales de esa cuenca montañosa, baja y erosionada. Hágame el favor. Entonces, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. Es pasado hermoso. Se me hace agua la boca leyendo esto. Este otro, al inicio de un capítulo que se llama El apagón, digamos que aquí hay un poquito más de eh, información, ¿cierto? Más técnica o qué sé yo, menos entrega como al lenguaje poético, hay un poquito más de lenguaje útil e informativo. La prosa no es tan estiluda, pero igual, juzguen ustedes. La tormenta se desencadenó el 19 de agosto, casi 5 meses después de que hubieran capturado a Andy y Charlie en la finca del abuelo en Vermont. Hacía 10 días que la atmósfera estaba bochornosa y estática. Ese día de agosto los cumulonimbos empezaron a concentrarse poco después de mediodía, pero ninguna de las personas que trabajaban en las dos bellas mansiones que se levantaban frente a frente, a ambos lados del prado ondulado y de los bien cuidados macizos de flores, creyó que se materializaría el presagio de las nubes, ni los jardineros montados en sus cortadoras de césped, ni la mujer que estaba a cargo de las subsecciones A, E de la computadora, así como de la cafetería instalada en la sala de computación y que sacó a uno de los caballos y lo hizo trotar amorosamente por los pulcros senderos a la hora de su almuerzo, ni mucho menos Cap, que comió un suculento bocadillo en su despacho, provisto de aire acondicionado y continuó trabajando en la confección del presupuesto para el año siguiente ajeno al calor y la humedad del exterior. Quizá la única persona que pensó que llovería realmente entre todas las que se hallaban aquel día en el reducto de la tienda en Longmont fue el hombre cuyo nombre evocaba ese fenómeno natural, Rainbird, el pájaro de la lluvia. El indio gigantesco llegó a las 12:30, anticipándose a su obligación de marcar la tarjeta de control a la 1. Cuando iba a llover, sus huesos y la cavidad mutilada donde se había alojado su ojo izquierdo palpitaban sordamente. Iba al volante de un Thunderbird muy viejo y herrumbroso, con un distintivo de aparcamiento de tipo D adherido al parabrisas, vestía una bata blanca de ordenanza. Antes de bajarse del carro se puso un parche bordado sobre el ojo. Lo usaba en las horas de trabajo por la chica, pero solo entonces. Le fastidiaba. El parche era lo único que lo hacía pensar en el ojo perdido. Y como ven, pues aquí hay ya parte del argumento y de la trama en este párrafo, pero hay una sensación de belleza y de elección cuidadosa de las palabras que no tienen, digamos, los párrafos excesivamente informativos que sí hay en una novela de ciencia ficción o con elementos más marcados de ciencia ficción como es Bajo el Domo. Y bueno, el último que voy a compartir es un párrafo que ya hay muy al final, cuando ya está a punto de ocurrir pues como el clímax de la novela, el gran despertar de Charlie McGee y la, el desarrollo total pues de sus máximos poderes, pero hay una parte donde ella está soñando que se escapa en un caballo, que en ese lugar donde la secuestran pues hay caballos, eh, y ella tiene un caballo por el que coge cierto cariño y le pone además el nombre tan bello de Nigromante. Pues antes del párrafo hay como una introducción donde se dice, en sus sueños ella y Nigromante galopaban juntos más y más rápido a través de un bosque auténtico, se precipitaban velozmente por un sendero agreste y la luz que se filtraba por el techo de ramas entrelazadas era verde y su cabello flotaba detrás de ella, que es como la manera de presentarnos pues como
relación de cariño que se establece entre la niña y el animal. Y hay una parte ya más detallada donde vemos ese sueño donde pues Charlie McGee va montada en el caballo y está huyendo. O sea, entonces, está huyendo por fin de todos sus problemas. Ya sabemos pues que la novela es una huida de principio a fin, pero en esa parte está huyendo, huyendo y huyendo tremendamente, eh, montada en su caballo. Más rápido, susurraba ella, más rápido, por favor. Quién sabe cómo el caballo negro desarrollaba aún mayor velocidad. El viento soplaba en los oídos de Charlie como un trueno desbocado. No necesitaba respirar, el aire entraba a raudales en su garganta por la boca entreabierta. El sol brillaba a través de esos viejos árboles formando barras polvorientas de cobre bruñido. Y al frente estaba la luz, el final del bosque, el terreno despejado donde ella y Nigromante galoparían por los tiempos de los tiempos. El incendio quedaba detrás de ellos, el olor odioso del humo, la sensación de miedo. El sol estaba adelante y ella cabalgaría montada en Nigromante hasta el mar, donde quizás encontraría a su padre y los dos vivirían recogiendo redes llenas de pescados refulgentes y resbaladizos. Mm. Ah, yo creo que el resultado de este round sobre el lenguaje de las dos novelas es bastante evidente. Para ponerlo en puntajes, que sé que es lo que a ustedes les gusta, a ustedes que entienden mejor las matemáticas, creo que esta vez la diferencia va a ser bastante grande porque le pongo un 5 redondísimo a Ojos de Fuego, Incendiaria, Firestarter, como la quieran llamar. Y esta vez, aunque pues los párrafos que creo que seleccioné son interesantes, son buenos, son lindos, son agradables de leer, no alcanzan, no creo que alcancen la dimensión de estilo poético, de gran prosa elegante, de gran trabajo en el lenguaje que hay en la otra novela. Entonces, eh, Bajo el domo, Under the Dome, la cúpula, como quieran llamarle, se lleva esta vez un triste 3. De 1 a 5. No me parece que el lenguaje, el trabajo con el lenguaje sea tan bueno, aunque es evidente que el trabajo que hay en esa novela con el argumento y con la construcción de los personajes me sigue pareciendo muy, muy poderosa. Entonces, esta vez, este round, por una diferencia muy grande, lo gana Firestarter, Ojos de Fuego, Incendiaria, una grandiosa, grandiosa novela que pues espero terminar por estos días para que el último round sea sobre los finales de las novelas. Voy a comparar cómo son ambos finales y yo creo que entonces en ese video que no sé cuántos meses o días me demore en hacer, no sé, pues se definirá en qué queda esta enorme y épica batalla entre el old Stephen King y el new Stephen King. Espero que en sus lecturas de estos últimos meses tan locos eh, haya cosas que quieran compartir o hayan tenido descubrimientos pues muy deliciosos como este. Y recuerden, si han leído Firestarter o Under the Dome y quieren, no sé, debatir conmigo sobre estos temas que estoy planteando en esta batalla, ahí están los comentarios, ahí están los likes, ahí está la opción de compartir y de suscribirse. Eso ya es cuestión de quien sea quien vea este canal, que no es que tenga muchas expectativas ni esperanzas de que mucha gente lo vea, pero pues en fin, la cuestión es compartir lecturas. Muchas gracias a quienes de pronto estuvieron y recuerden siempre, sigan cuidándose bastante.